Damos la bienvenida a cada uno de los hermanos que están entrando a, a este estudio bíblico que estamos ofreciendo por Zoom en el Redil de Salvación. Damos gracias al Todopoderoso por cada uno de los hermanos. Padre, siga bendiciendo sus vidas de manera especial. Hoy nos toca la enseñanza de la Torá aplicada, la Torá aplicada. Estamos dándole seguimiento al tema de la Torá o la ley de Yahweh. Estábamos estudiando el tema de el calendario bíblico, día de reposo y algunas de las fiestas que van en armonía con el calendario bíblico. Y vamos a proseguir estudiando la Torá. ¿Por qué estudiamos Torá? Bueno, estudiamos Torá porque la Torá es la que nos guía a la santidad. La Torá es la que nos guía a tener una mayor comunión con nuestro Padre Celestial. O sea que cuando estudiamos Torá, estamos estudiando la esencia, lo mejor de lo que Yahweh nos ha dejado, aparte de lo que es la gracia, la misericordia que ha sido derramada para salvación. Aparte de eso, nos ha dejado la Torá para que nosotros podamos vivir por ella, crecer por ella y llegar a una madurez más profunda en el Señor. Así que vamos a dar comienzo a este estudio de la Torá aplicada. Y nos quedamos en el mandamiento número 54, la última vez que estuvimos estudiando los mandamientos de forma numérica. Y les recuerdo, estamos estudiando los mandamientos que son aplicables. De los 600 y pico de mandamientos que hay aproximadamente, estamos viendo cuáles son los mandamientos que se aplican en este tiempo y nuestras vidas. Eso es importantísimo que nosotros lo podamos entender. ¿Por qué? Porque de todos los mandamientos que existen, en la Torá, completamente, no todos los mandamientos que están escritos en la ley de Moisés, en los 5 libros llamados Pentateuco, no todos aplican, no todos aplican. Importante esta parte, hermanos. Los mandamientos que están en la Torá, que no aplican, hemos estudiado mucho de ellos, pero ahora nos estamos enfocando en lo que sí aplican. ¿Cuáles son los mandamientos que no aplican? Bueno, hay muchos, pero en el conjunto de los que no aplican, podríamos mencionar los mandamientos de pena de muerte. No aplican para este tiempo los mandamientos de pena de muerte aplicado por los hombres. Aplicado por los hombres. Ojo, no significa que Yahweh no aplique la pena de muerte por un pecado de muerte. No significa eso. Lo que significa es que los hombres no tienen la autoridad, no tienen el dominio para ejecutar la pena de muerte, ya que Yahweh no se lo ya atribuye a los hombres, aunque hay países que sí la aplican de forma voluntaria, pero no por mandato divino. Están los mandamientos que tienen que ver con los sacrificios, ofrendas y votos en el templo. No se aplican tampoco. ¿Por qué no se aplican? Porque no hay templo ni estamos en Israel. Estos son algunos de los mandamientos que no se aplican. Están los mandamientos de purificación rituales que se hacían en el templo cuando una persona quedaba inmunda hasta la tarde o hasta el otro día. Esos mandamientos tampoco aplican para este tiempo. Para poner un ejemplo, una persona que tenga, una mujer que esté en su periodo menstrual, no podía ir al templo a ofrecer sacrificios ni a orar porque estaba impura. Y entonces, para este tiempo, no aplica, no aplica ese mandamiento porque no hay templo físico.
no hay templo físico. Por lo tanto, es un mandamiento que no aplica para este tiempo. Y cuando se habla, y les recuerdo esto que lo hemos estudiado otras veces, cuando se habla de impuro hasta la tarde o impuro hasta que terminara el periodo, no significaba que estaba en pecado, no significaba que estaba en pecado, simplemente estaba impuro para el tema de asistir al templo. Y eso es importante que se sepa porque muchas personas podrían entender que estar impuro, eso implicaba pecado. Por lo tanto, si está impuro para este tiempo, porque esté en esa condición, podrían pensar que no puede ir a la iglesia a adorar al Señor. Y eso no es necesario. No aplica para este tiempo. Todos pueden ir al templo donde quiera que estén y adorar al Padre sin problema porque ya eso no aplica de la misma manera. Y hay otros ejemplos más que podríamos citar, pero el tiempo no nos alcanza. Para que tengan una idea de que lo que se aplica o se aplicaba para esos tiempos no se aplica para este tiempo en su totalidad. Por eso estamos viendo cuáles sí se aplican. En este caso, estamos en lo que tiene que ver con la Pascua, los mandamientos con relación a la Pascua. Mandamiento 54. Ya hemos estudiado 53 mandamientos en lo que va de año. 53 mandamientos desde que empezamos este año a estudiar lo que es la Torá o la ley. El 54 dice que en el nuevo mes se celebre la Pascua y los meses y años sean calculados desde el mes de Abib, desde el mes de Abib. Aquí está hablando en el libro de Éxodo, capítulo 12 y 2 en adelante, versículo 2 en adelante. Noten aquí lo que dice. Verso 1 dice: y Yahweh o Jehová habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio, este mes os será principio de los meses, será para vosotros el primero de los meses del año. Noten, aquí se está hablando del inicio de la cuenta del calendario bíblico. Cuando se iba a empezar, dice, en el principio, este sería el principio de los meses. ¿Cuándo fue eso? En el mes de Abib, en el mes de la primavera, cuando ellos salieron de Egipto. Y sucederá, dice el versículo 26, que cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué significa este rito vuestro? Vosotros responderéis: es el sacrificio de la Pascua de Yahweh, el cual pasó de largo las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel se fueron, dice el verso 28, e hicieron puntualmente así como Yahweh había mandado a Moisés y a Aarón, como había mandado a Moisés y a Aarón. Aquí estamos viendo en el capítulo 12 de Éxodo la narrativa con relación a Pesaj, a Pascua, a la Pascua, cuando ellos iban a salir de Egipto, iban a la libertad, iban a salir victoriosos de la tierra de la esclavitud. Entonces ese día se marcó como el comienzo del año. Ese mes, perdón, se marcó como el comienzo del año. Y luego se empezó a celebrar la fiesta de Pascua cuando llegó el día indicado para que se celebrara esa fiesta o esa conmemoración. Primero se marca el tiempo en el calendario bíblico como está establecido en las escrituras, y luego cuando llegaba el día de la celebración de la Pascua, se tenía que celebrar la Pascua, como dice ahí el versículo 27. ¿Qué significa esto, hermanos? Que la Pascua es un mandamiento de la Torá. La Pascua es un mandamiento de la Torá. Y no estoy hablando de la Pascua de Navidad.
para los nuevos que están aquí, que están quizá escuchando este tema por primera vez, le damos la bienvenida a Desiree, a Javier Morales, a Enríquez, damos la bienvenida a cada uno de los hermanos que están con nosotros conectados y que están escuchando este tema. Les recordamos que estamos estudiando la Torá, estamos estudiando los mandamientos, el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, lo que se le llaman los 600 mandamientos. Para los que no sabían y que quizás habían escuchado toda su vida que eran 10 mandamientos, las 2 tablas que Moisés bajó del monte. Pues no, hay más y lo estamos desglosando uno por uno, por lo menos lo que son aplicables para que podamos darle un mayor énfasis, una mayor importancia a estos mandamientos y lo comencemos a aplicar en nuestras vidas. Porque la palabra del Señor, la palabra de Dios es inagotable, la palabra de Dios es eterna, la palabra de Dios no pasa. Por lo tanto, no podemos desechar lo que está escrito, excepto las cosas que no aplican. Como le dije hace un momento, hay muchos mandamientos que no aplican para este tiempo. Muchos mandamientos que no aplican para este tiempo. Por ejemplo, el mandamiento que tenían que ver con la esclavitud. Los mandamientos que tenían que ver con la esclavitud no aplican porque la esclavitud ya no existe en la mayoría de los países del mundo y lo que existen están en contra del sistema establecido por los hombres en la actualidad. Es ilegal la esclavitud realmente. Entonces esos mandamientos que se hacen referencia en el pueblo de Israel no aplican para este tiempo. Y mandamientos que tienen que ver con, por ejemplo, con el liberato, que tenía que ver con la descendencia, un israelita que tuviera una esposa y ese israelita moría, esa esposa se tenía que casar con el hermano de ese israelita que quedaba vivo para seguir la descendencia. Entonces, eso tampoco aplica para este tiempo. Eso es importantísimo porque de ahí entonces se determina que no son realmente 613 mandamientos que hay que guardar, porque entonces estaríamos cayendo en un precipicio de aplicaciones de mandamientos que no tienen sentido para este tiempo ya. Importante eso, hermanos. Entonces, seguimos acá. Estamos hablando de que este mandamiento 54 tiene que ver con la Pascua, que es lo que conocemos como la Santa Cena, la Pascua, la Santa Cena. ¿Cuándo empezó la Santa Cena a celebrarse? La Pascua, cuando los israelitas salieron de Egipto. La noche que ellos salieron de Egipto, se empezó a celebrar esa fiesta, la fiesta de la libertad. Mandamiento 55. Remover hametz en la víspera de Pesaj. O sea, cuando ya Pesaj va a entrar, se tenía que limpiar todo el lugar, la casa. Por ejemplo, mire que dice Éxodo 12:15. 7 días comeréis panes sin levadura. Eso es lo que significa hametz. Panes sin levadura. Y así el primer día haréis que no haya levadura, haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, aquella alma será cortada de Israel. Imagínense esto, hermanos. Imagínense si ese tema tenía importancia capital. Cualquiera que tuviera pan con levadura o algún producto con levadura en su casa el día que comenzaba la Pascua, esa persona iba a ser cortada de Israel, su alma, aquella persona iba a morir. Era algo fuerte realmente.
Entonces, ¿qué es lo que significa esto? ¿Por qué este mandamiento que tiene que ver con sacar la levadura de la casa? ¿Por qué es tan importante, hermanos? ¿Por qué? Bueno, porque cada año, primer mes del año bíblico, el 14, del 14 para el 15, la casa tenía que estar limpia. ¿Por qué? Porque la levadura representa el pecado. La levadura representa el pecado. Aquí lo que el Señor nos está dando es una instrucción didáctica. Él nos está instruyendo de forma didáctica para que aprendamos a despojarnos de la levadura. Es una práctica, es un ejercicio espiritual, aunque se traduce de forma física, porque no se puede tener pan con levadura en la casa en esos días. Escuche bien, hermanos, esos días no se puede tener pan con levadura ni nada que tuviera el hametz o la levadura en la casa. ¿Por qué? Porque estaban en desobediencia. ¿Por qué? Porque lo que representa la levadura es el pecado. El Señor lo que le está enseñando al pueblo es que tenían que estar limpio, completamente limpio de pecado, limpio de pecado. Esta práctica lo que hace es que nos instruye a que revisemos, que limpiemos nuestro corazón. Cuando comenzamos a limpiar la casa, lo que estamos es concientizándonos de que nuestra alma es la que tiene que estar limpia, más que nuestra casa. No se puede tomar como simple tradición, como algo rutinario. Es algo que si se hace, se debe hacer con la conciencia de que se está haciendo para que mi corazón, para que mi alma esté pura, esté limpia en ese trayecto de tiempo, y que esa semana nos enseñe que durante el año yo debo estar de esa misma manera. O sea, el Señor enseña al pueblo de una manera extraordinaria de cómo vivir en santidad. Y esta práctica del pan sin levadura es una práctica que nos enseña a nosotros cómo podemos estar despojados y escudriñar nuestro corazón, buscar y rebuscar qué es lo que nos hace daño. Esa es la enseñanza de este mandamiento realmente. Más que físico, es espiritual, pero se aplica de forma física también. Se aplica de forma física. Porque le voy a poner un ejemplo. Cuando usted toma la Santa Cena, usted la toma ¿con qué conciencia? ¿Con qué conciencia usted toma el vino y el pan? ¿Con qué conciencia? ¿Está tomando vino o está tomando la sangre del Mesías? Bueno, la sangre del Mesías literal no es, pero tiene una aplicación espiritual y simbólica. Representa la sangre del Mesías. Es decir, representa la sangre del Mesías. Yo tomo ese vino, yo como ese pan que representa el cuerpo partido, el cuerpo que fue molido por mi culpa, por nuestros pecados. Entonces, en ese momento, yo estoy haciendo conciencia de que yo estoy discerniendo el cuerpo de Cristo. Como dice Pablo, no puedo tomar la cena del Señor indignamente, porque estaría acarreando, ¿qué? Dice Pablo, juicio, juicio. O sea que la cena, el pan sin levadura y el vino es una representación de mucho valor. Note que hubieron personas en la iglesia de Corinto que estaban enfermos, otros estaban débiles espiritualmente y otros habían muerto por causa de la cena del Señor, porque la estaban tomando indignamente. La estaban tomando indignamente. ¿Qué es lo que podemos encontrar entonces en este mandamiento? Una tremenda instrucción, un mandamiento de vital importancia
y que enseña que tiene que ser aplicado a nuestras vidas y que la pongamos en práctica. Cuando llegue ese día, cuando llegue esa temporada, nosotros estemos preparados. Esto es lo que implica realmente el mandamiento, una preparación, que estemos limpios por dentro y por fuera. Ese es el mandamiento número 55. Mandamiento número 56. Reposar en el primer día de Pesaj. Reposar en el primer día de Pesaj. Éxodo capítulo 12, versículo 16. Que dice: el primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que aderecéis lo que cada cual hubiere de comer, o sea, preparar lo que cada cual habrá de comerse. Esta es en el primer día de la santa convocación. Y en el último día, en el día 21, se tenía que guardar también reposo. Es un mandamiento que habla del reposo en la fiesta de Pascua. O sea que ahí encontramos, hermano, que el día de reposo no se circunscribe meramente a los días de la semana, al séptimo de la semana. Aquí cae también en las fiestas. Y casualmente, esta fiesta de Pascua, donde se come el pan sin levadura, cae 15 de primer mes. Siempre va a caer 15. Y hay un día de la semana, del día de reposo, que cae 15 de acuerdo al calendario que hemos estudiado. Ahí podemos ver cómo la palabra va en armonía, en combinación con todos los mandamientos y las celebraciones en cuanto a lo que son las fiestas, las celebraciones que se hacen de acuerdo a la escritura. Aquí hay una excepción, aquí hay una excepción. Dice el versículo 16 que se puede preparar el alimento que se van a comer ese día de el pan sin levadura. Al final del séptimo día del pan sin levadura se preparan los alimentos. ¿Por qué? Porque cae un día antes de la fiesta, el día de reposo, que sería el 22. Si el 15 es día de reposo porque es día de pan sin levadura, preste atención a esta parte. Si el 15 es pan sin levadura, que es donde empieza la Pascua, y el pan sin levadura, entonces se cuenta 7 días desde el 15, cae el 21, el último día de esa fiesta de pan sin levadura. Entonces el 22 sería también otro día de reposo, porque sería el día 22 donde se completa el séptimo día. O sea que estamos hablando de 2 días de reposo, el 14 y el 21. Del 14 al 15 y el 21. Y luego el 22 es un día de reposo. O sea que ese día hay, como quien dice, 2 días de reposo, una semana después de Pascua, 2 días de reposo. Pero en el primero, que es el 21, se preparan los alimentos. Ahí dice lo que van a comer se debe preparar. O sea, una diferencia de lo que es el mandamiento de los días de reposo semanales. En los días de reposo semanales no se prepara alimento para comer ese día, se prepara el día antes. Por lo tanto, aquí vemos una excepción que el texto, el mismo versículo 16 dice, excepto solamente que aderecéis lo que cada cual hubiere de comer. Esa es la diferencia que encontramos en la Torah. Por eso hay que tener cuidado con ser muy dogmático, con pensar que los días de reposo son solamente los séptimos días ya. No, hay otros días que se agregan como día de reposo en las fiestas. De hecho, el día de Yom Kippur es un día que cae día 9, del 9 al 10, y es un día de reposo también. El día de Yom Kippur es un día de reposo también. Está también el día de Shavuot, el día de Pentecostés. También es un día de reposo cuando cae ese día, que viene siendo el primer día de la semana. Entonces, con eso hay que tener cuidado de tratar de dogmatizar
con el día de reposo, porque en la fiesta también se guardan días de reposo. Y esto es importante que nosotros tomemos en cuenta a la hora de celebrar la fiesta. Vaya anotando, vaya tomando nota, vaya preparando sus preguntas, si tiene preguntas, para que al final del estudio usted haga su pregunta, que vamos a tener unos minutos para eso. Y el mandamiento número 57 dice reposar en el séptimo día de Pesaj. Reposar en el séptimo día de Pesaj. Viene siendo el mismo mandamiento que le mencioné ahorita, pero aquí en Levítico 23:8 dice que ofreceréis a Yahweh 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis. Ninguna obra de siervo haréis. Mano, aquí está hablando de una santa convocación. Yo no sé si usted entiende lo que es santa convocación. Cuando algo es santo, se debe de tomar en serio. No se puede tomar a la ligera. Tenemos que aprender que lo que tiene que ver con celebraciones de adoración, celebraciones de conmemoraciones santas, como es la Santa Cena. ¿Usted quiere algo más sagrado que la Santa Cena? Por eso una persona que no es bautizado no puede tomar la Santa Cena. Por eso una persona que no es creyente verdadero, que no ha dado testimonio de que ha creído de verdad, no puede tomar la Santa Cena. ¿Por qué? Porque es algo sagrado, es algo santo, es un pacto que fue hecho con sangre. El pacto en sangre del Mesías en la cruz del Calvario no se debe tomar a la ligera, se debe tomar con seriedad, hermanos, con seriedad. ¿Están entendiendo? Vamos entonces al mandamiento 58. Comer matzá en la primera noche de Pesaj. El matzá viene siendo el pan sin levadura. Versículo 18 de Éxodo 12 dice, en el mes primero, aquí está, que viene siendo el mes de Abib, el día 14 del mes por la tarde, el día 14 del mes por la tarde es cuando el 14 está terminando y entre el 15, el mes, del mes por la tarde, comeréis los panes sin levadura hasta el 21 del mes por la tarde. Ven, hermano, ahí el 21 es el último día de los panes sin levadura. Y si en el calendario el día séptimo cae 22, entonces ahí tenemos 2 días de reposo, el 21 y el 22. El 21 y el 22. La diferencia es que el 21 se puede preparar los alimentos, pero el 22 no. Lo que usted se va a comer el 22 debe prepararlo el 21. Y eso es solamente en el mes primero, en el 14 por la tarde, hasta el 15, hasta el día 21 por la tarde. Ahí lo ven clarito, lo pueden leer, ahí está en su pantalla. No me lo estoy inventando, no estoy poniéndole a las escrituras, que Yahweh me libre de yo estar inventando cosas. Eso es lo que dice la escritura. Yo tengo que enseñar solamente lo que dice la escritura. No puedo estar enseñando mandamientos de hombre. Tengo que enseñar la escritura tal como está y tenemos que obedecerla. Tenemos que ponerla en práctica lo más que podamos, hacer todo el esfuerzo que podamos para poder obedecer esos mandamientos tal como están ahí. Entonces, ese es el mandamiento número 58. Recuerden, el pan sin levadura, ¿qué representa? ¿Qué representa? Si quieren, escríbanlo ahí en el chat. ¿Qué representa el pan sin levadura cuando llega la Pascua o Pesaj? ¿Quién me dice qué representa el pan sin levadura el día de la Pascua o la Santa Cena? Pueden escribir ahí en el chat. Vamos a ver. Dice Náshila que representa el cuerpo de Cristo. Gabriel Morales, el sacrificio del cuerpo de Cristo.
Muy bien. Están haciendo su tarea. Excelente, los felicito. El cuerpo. Entonces, ¿qué es el cuerpo del Mesías? Es el cuerpo sin pecado. Es el cuerpo sin pecado, cuerpo limpio, puro. Cuando comemos el pan sin levadura, estamos comiendo de forma simbólica, conmemorativa, el cuerpo del Mesías, no el cuerpo literal, porque el pan no se convierte en el cuerpo del Mesías. El cuerpo del Mesías no se convierte en ese pan, nada de eso. Es simbólico, pero tiene una gran representación de forma espiritual, en forma espiritual, lo que tiene que ver con la obediencia, los mandamientos, tienen una tremenda aplicación espiritual en nuestra vida. Esto es lo que nos enseña a nosotros, que nosotros tenemos al Mesías dentro de nosotros y que su cuerpo nos limpió de todo pecado. Por lo tanto, yo debo de considerarme limpio también en el Mesías. Y eso implica que yo entonces tengo que guardarme limpio porque de hecho ya lo soy. No concuerda que yo viva en pecado, no concuerda que yo viva en pecado cuando ya el Mesías me limpió y que el cuerpo que fue destrozado, herido, maltratado por mí, que fue un cuerpo limpio y que ese cuerpo ahora vive en mí, porque el Mesías vive en mí, entonces no concuerda. Yo tengo que vivir en santidad, hermano. Yo tengo que guardar su mandamiento en obediencia y apartarme del pecado. Si yo sé que hay algo que me está haciendo daño, yo debo de resolverlo. Yo felicito a los hermanos que se están despojando de sus pecados y que están entendiendo que lo que están haciendo le está haciendo daño. Yo lo felicito porque es una decisión que va acorde a la Escritura, la bendición más grande que Yahweh nos ha dado, queridos hermanos. Como dice Mónica, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Sí mismo. Literal, fue partido el cuerpo del Mesías. Cuando se parte el pan sin levadura, por eso la Santa Cena no se puede dar con galletica de soda o con cualquier pan. Debe ser pan sin levadura, porque entonces no estaría representando el cuerpo del Mesías. El cuerpo del Mesías era sin levadura, era sin pecado. ¿No lo creen, hermanos? El pan sin levadura. A ver qué dice Enrique. Para esa fecha, un elemento simbólico para matar los deseos de la carne. Muy bien. Mi conciencia tenía que reaccionar entendiendo que en ese momento yo estaba viviendo de acuerdo a las escrituras y de acuerdo al nuevo pacto que el Mesías hizo en su cuerpo y en su sangre. Eso es lo que yo tengo que entender. Y para ese tiempo la gente lo podía entender con muchísima claridad porque el templo todavía estaba ahí. Los sacrificios todavía estaban ahí. Ellos podían visualizar de forma más clara que lo que nosotros hacemos ahora en este tiempo. Lo pueden visualizar, lo podían visualizar y nosotros ahora lo entendemos por las escrituras, pero no estuvimos en ese momento, en ese tiempo, viviendo esa situación. Pero lo tenemos que entender y darle la importancia que amerita. Amén, hermanos. Espero que estén entendiendo de qué se trata todo esto de los mandamientos que se están enseñando. Mandamiento número 59. Mandamiento número 59. No ingerir ningún alimento que contenga hametz en Pesaj. En Pesaj. Dice el verso 20 de Éxodo 12. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis pan sin levadura. Aquí vuelve otra vez la enseñanza. Pero este mandamiento especifica que no se puede comer o ingerir ningún alimento que contenga hametz. No solamente pan, hay otros alimentos que contienen levadura. La levadura es una especie de
fermentación, lo que fermenta, lo que sirve para madurar ciertos alimentos o hacer que se elaboren más rápido, o en el pan que lo infla. Eso es la levadura. Y el pecado tiende a hacer el trabajo igual. El pecado hace que las cosas se adulteren y se dañen fácilmente. Eso es lo que hace el pecado con nosotros. Nos adultera, nos daña, nos infla de ego, de orgullo. ¿Entienden eso, hermano? Nos infla. Tenemos entonces que darnos la oportunidad de entender este mandamiento, estos mandamientos tan importantes. Vamos ya por el 59, pero vamos a hacer un stop en estos mandamientos 59, al 59 para profundizar un poquito con el tema de la Santa Cena y la Pascua, que es lo mismo. Este pasaje de Deuteronomio, de lo que hemos leído de Éxodo, y aquí en Deuteronomio también se habla, muestra que los corderos se guardaban hasta la tarde del 14 de Nisan o Abib, cuando se inmolaban entre las dos tardes. Esta expresión significa simplemente entre la tarde cuando el sol comienza a bajar y la puerta del sol cuando el sol ha bajado. Significa, en otras palabras, el tiempo de la bajada del sol en el cielo hasta que se ha puesto completamente, o sea que el día terminaba. Entonces, del 14 al 15, entre las dos tardes, se sacrificaba el cordero. Y eso fue lo que ocurrió exactamente en el tiempo del Mesías. El Mesías fue crucificado entre las dos tardes, entre el 14 y el 15. El 15 fue sepultado, o antes, perdón, que el 15 entrara, fue sepultado porque no podían dejar el cuerpo colgando mientras entraba el día de reposo. Si el día de reposo entraba, el cuerpo entonces ahí iba a violar un mandamiento. El Mesías entonces ahí y no iba a poder completar el proceso de la purificación. El Mesías cumplió exactamente la fecha del sacrificio de Pascua o Pesaj el día 14 al 15, del 14 al 15, entre las dos tardes, exactamente así, queridos hermanos. Siendo que en el calendario de Yahweh, cada día comienza y termina a la puesta del sol, según Levítico 23, 32, Génesis 1, 5, 8, 19, 8, 19, 23 y 31. Esto significa que los corderos se sacrificaban en las últimas horas del 14 de Nisan, y entonces se asaban y luego se comían esa misma noche después de la puesta del sol, o sea, el 15 de Nisan. El 15 de Nisan. Eso, hermano, está más claro que el agua. O sea, no hay manera de poder romper, no hay manera de poder cambiar eso que está escrito ahí. Cualquiera que cambie ese patrón que está escrito ahí, está entrando en violación directa a un mandamiento completamente crítico. Un mandamiento crítico, porque es un mandamiento de importancia capital y es una conmemoración sagrada, santa, conmemoración santa, lo dice la Escritura, hermanos. Conmemoración santa. En Éxodo 12, Yahweh procede a decirle a su pueblo: y observarás esto como una ordenanza para ti. Escuche bien esto. Y para tus hijos para siempre. En el versículo 24. Para siempre. Interesante esto, hermanos. Aquí la palabra para siempre, para siempre.
Cuando los hijos le preguntaran a sus padres en cuanto a este día, les habrían de enseñar, es el sacrificio de la Pascua de Yahweh, quien pasó sobre las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces aquí surge una pregunta interesantísima, hermanos. Quizás ya usted se dio cuenta. Si este mandamiento dice ahí en el versículo 24 de Éxodo 12, que es un mandamiento, una ordenanza para ti y para tus hijos para siempre, ¿por qué no se sigue haciendo de la misma manera? Puede escribir en el chat y dar su respuesta. ¿Por qué no se sigue haciendo de la misma manera? Porque ahí dice que es para siempre. ¿Qué era lo que se iba a hacer para siempre? Matar el cordero, sacrificar el corderito para siempre. Se lo iba a ordenar a sus hijos para siempre. ¿Qué usted entiende de eso? Y se le tenía que enseñar ese sacrificio de la Pascua de Yahweh a quien pasó sobre la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. ¿Qué se puede entender de eso? Dice Nasla, porque Cristo ya murió por nosotros. Ok. Pero dice que para siempre. Si Cristo ya murió por nosotros, si Cristo es nuestra Pascua, entonces ¿se interrumpió el cordero, el sacrificio de cordero, o no se interrumpió? ¿Qué usted entiende? ¿Se interrumpió el sacrificio de corderos o no se interrumpió? Se interrumpió el sacrificio de corderos. Semana Gio, que porque no hay templo tampoco. Exacto. No hay templo tampoco. Entonces el sacrificio quedó interrumpido. Pero ahí dice que para siempre. ¿Cómo explico eso? Dice que para siempre. Y para siempre tenía que estar. Bueno, le explico para no dejarlo más confundido. La palabra ahí, para siempre, no siempre es para siempre. No todas las expresiones en hebreo significan exactamente lo mismo. La palabra Olán significa reino, significa siglo, significa también eterno, Olán, pero no siempre es eterno, no siempre. Y ahí está el ejemplo. El mandamiento está diciendo que para siempre, pero ese cordero no se siguió sacrificando. Por lo tanto, ese mandamiento no es realmente para siempre. Lo que sí fue para siempre fue el sacrificio que hizo Yeshua en la cruz de una vez para siempre. Entonces, como hubo una sustitución del sacrificio de cordero por el del Mesías, significa entonces que sí hubo un sacrificio, sí hubo una conmemoración y que se sigue aplicando para siempre de forma espiritual, porque todo aquel que viene a Yeshua es lavado por la sangre del cordero. Entonces ahí en ese momento se aplica la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, aunque él no tenga que volver a morir, pero es aplicada en ese momento a esas personas que entran a formar parte de lo que es el cuerpo del Mesías y al nuevo pacto. Entonces ahí entendemos que la palabra para siempre no significa realmente para siempre de forma consecutiva en cuanto al sacrificio de corderos. No significa eso. Por eso hay que entender los significados de algunas palabras en hebreo para que en la traducción podamos identificar dónde puede haber un problema o no. Porque cualquiera puede tomar ese texto. De hecho, muchos que hoy en día afirman que hay que hacer sacrificios de animales, de corderos, y que cuando se construye el templo, si se construye, se van a instaurar otra vez los sacrificios, se toman esos textos porque dice que los sacrificios van a estar para siempre y que se necesita volver a instaurar, porque entienden que el sacrificio que hizo Yeshua en la cruz del Calvario no es válido, que eso no es lo que enseña la Torá.
Entonces ahí se entra en una discordia, se entra en una tremenda confusión por una palabrita. ¿Cuál es la palabra ahí? Para siempre, para siempre. Bien, hermanos, ¿están entendiendo el asunto aquí? El dilema. Muchas palabritas en hebreo no siempre significan lo mismo, aunque la palabra olam significa eterno, para siempre, pero no siempre, no siempre. Seguimos. Yeshua mandó hacer todo lo que los escribas y fariseos enseñaron desde la cátedra de Moisés. Mire qué interesante este texto bíblico, apoyando lo que enseña la escritura sobre el Pesaj o sobre los mandamientos. Yeshua el Mesías les dijo a sus discípulos: los escribas y los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés. Por lo tanto, todo lo que ellos les enseñen a observar, eso observen y hagan. Aunque el texto termina diciendo, pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Pero ¿qué es lo que el Mesías está diciendo aquí? Por tanto, todo lo que ellos les enseñen, observe, a observar, eso observen y hagan. ¿Cómo es eso? ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran los maestros de la ley. Los fariseos eran los que tenían el control de la escritura y de la palabra. Ellos enseñaban al pueblo, ellos eran los que dictaban la ley. ¿Por qué Yahshua está diciendo que debían de hacer lo que los fariseos enseñaban? Observen lo que ellos le enseñen. ¿Por qué? Esto como que no cuadra con el evangelio que se nos ha enseñado. Como que no cuadra. Como que hay algo ahí que no está centrado, porque como el Mesías le está diciendo a sus discípulos que tenían que hacer lo que los fariseos le enseñaran. Observen y hagan. Dígame, ¿cómo se explica esto? Esta es otra pregunta que yo le haría al público presente. ¿Cómo se explica que Yeshua esté apoyando la enseñanza de los fariseos? La respuesta a eso es la siguiente. A ver qué escribió. ¿Qué escribieron por aquí? Porque eran correctas. Ah, pero el Mesías lo contradijo muchas veces. El Mesías estaba en oposición directa a los fariseos y los escribas porque ellos no guardaban los mandamientos de Dios. Entonces, ¿cómo ellos están recibiendo una aprobación del Mesías? Porque eran hipócritas. Ok, por ahí va el asunto, pero vamos a ver por qué el Mesías está diciendo a los discípulos: hagan todo lo que ellos les enseñen. Y ustedes saben que los fariseos no enseñaban bien. Los fariseos no enseñaban bien. ¿A qué se estaba refiriendo el Mesías? Bueno, la expresión ahí que dice: los escribas y los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés. Eso tiene un significado. ¿Qué es? Que era la cátedra de Moisés. La cátedra de Moisés era un asiento de piedra que cuando los fariseos iban a leer a Moisés, la Torá, los 5 libros de la ley, ellos se tenían que sentar en esa silla de piedra y leer palabra por palabra lo que decía la ley. Palabra por palabra lo que decía la ley. Entonces el Mesías le está diciendo: cuando ellos se sienten a leer a Moisés, todo lo que ellos enseñen ahí, cuando están sentados, obsérvenlo, háganlo, pero no hagan conforme a sus obras. ¿Cuáles eran las obras de los fariseos? Bueno, cuando ellos se separaban de esa silla, entonces comenzaban a interpretar a Moisés. Comenzaban a interpretar a Moisés. En ese momento era que el Señor le estaba diciendo: no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen.
Ahí está la diferencia. El Mesías no estaba mandando a que los discípulos siguieran a los fariseos en todas sus enseñanzas. No, eran cuando se sentaran a leer, porque leyendo lo que ahí estaba, ellos no podían interpretar nada, solo leer, solo leer. Entonces, hermanos, el Mesías le estaba dando una instrucción muy clara. Lo que los discípulos tenían que observar era la ley de Moisés. La ley de Moisés, cuando los fariseos y los escribas se sentaran a leerla. Entonces, eso va en contradicción a lo que se enseña hoy en día de que el Mesías estaba en contra de la ley de Moisés o que enseñó muy diferente a Moisés. No, aquí él está diciendo lo que los fariseos lean, lo que ellos enseñen cuando se sienten en esa cátedra, observen eso, háganlo, háganlo. Y ahí podemos entender mejor el asunto de qué se trata. ¿Verdad que sí? Bueno, el apóstol Pablo también era un observante de la Torá. El apóstol Pablo era un observante de la Torá. El apóstol Pablo mismo, hermanos, era fariseo. ¿Qué le parece? Les testifico a los judíos, yo soy ciertamente judío, nacido en Tarso, ciudad de Sicilia, pero criado en esta ciudad a los pies de Gamaliel y enseñado según el camino perfecto de la ley. Óigame, hermano, óigame lo que el apóstol Pablo está diciendo. En el camino perfecto de la ley de los padres. ¿Cuáles padres? ¿Cuáles padres, hermano? ¿De qué padre está hablando Pablo aquí? Bueno, los patriarcas, los antiguos. Oiga cómo le llama a eso, el camino perfecto. Y era celoso por Elohim, como lo son todos ustedes en este día. Hechos capítulo 22, versículo 3. Usted lo puede buscar y leerlo. El apóstol Pablo está ratificando de dónde venía, qué enseñaba, de en qué se aferró, que su enseñanza no era otra, que él llevaba el camino perfecto de la ley de los padres. Es interesante que podamos verlo. En otra ocasión, Pablo le dijo al Sanedrín reunido, varones y hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Hechos 23:6. Pablo testificó más tarde ante Agripa. Oiga bien lo que dijo ante Agripa. Mi modo de vida desde mi juventud estaba entre los primeros de mi nación y Jerusalén. Lo conocen todos los judíos, los cuales me conocieron desde el principio. Si quisieran testificarlo, que según la más estricta de nuestra reunión de religión, yo vivía como fariseo. Hechos capítulo 26:4. Ahí lo vemos de nuevo. Pablo está haciendo una referencia clara de dónde él venía, cuál era su manera de pensar en cuanto a la Torá. Pablo aquí está diciendo que él vivía desde su juventud y era sobresaliente en la nación de Jerusalén, en Jerusalén. Y todos lo conocían. Estamos hablando, hermano, de un hombre con carácter, un hombre que vivió una vida recta y con celo de Dios, aunque estaba equivocado en muchos aspectos. Por lo tanto, Pablo siempre observó la Pascua y comió la cena de Pascua el 15 de Nisan. Si este hubiera sido un error doctrinal grande, escuche bien, como algunos reclaman,
Entonces Pablo no habría podido describir o escribir a los filipenses que él era en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la asamblea o de la iglesia, en cuanto a la justicia que es de la ley, intachable. Ah, no. Oiga bien, Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 6. En cuanto a la justicia que es de la ley, intachable. Pablo está declarando aquí algo muy serio. Pablo está diciendo aquí que él no desobedecía la Torá. Pablo está diciendo aquí que él no desobedecía los mandamientos de Dios, hermanos. ¿Qué le parece? Muy diferente al Pablo que nos mostraron en muchas iglesias, en la teología, en los seminarios. Este Pablo que vemos aquí es un Pablo que está de acuerdo a la Torá y la observa. Oiga bien, oiga bien, todo esto nos debe mostrar a nosotros con claridad que se ha venido engañando de una manera muy, pero muy camuflajeada de doctrina y de teología a la iglesia en cuanto a la ley, en cuanto a lo que Pablo enseñaba. Se ha estado confundiendo de forma tajante a mucha gente durante siglos con relación a este tema, y nosotros, Redil de Salvación, está tratando de sacar a flote una verdad que nos va a llevar a otro nivel de pensamiento y de santidad en la palabra para que seamos siervos útiles para Yahweh y que enseñen la palabra sin quitarle y sin añadirle, y que estemos claros que lo que el apóstol Pablo enseñó, lo que Yeshua enseñó, no contradijo a Moisés en ningún momento. En ningún momento lo contradijo. Entonces, Yeshua nos dejó ejemplo de cómo observar la Pascua. Dejamos a Pablo un momentito a un lado y seguimos con Yeshua. Yeshua nos enseñó, nos dejó ejemplo. Dice Yeshua, el Mesías nos dejó un ejemplo perfecto de cómo vivir para agradar a Yahweh. El apóstol Juan escribió, el que dice que permanece en él debe también vivir como él vivió. Primera de Juan 2:6. El Mesías vivió su vida de una manera perfecta, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus pasos, según Primera de Pedro 2:21. ¿Cuál día entonces observaba Yeshua como la Pascua? Esa es la pregunta del año. ¿Qué día? ¿Cuál día observaba Yeshua como la Pascua? Note ahora bien, sus padres iban a Jerusalén cada año para la fiesta de Pascua. Y cuando tenía 12 años, subieron a Jerusalén según la costumbre de la fiesta, o sea, según los mandamientos. Esto es, según la costumbre tradicional judía, que no es una tradición en sí, sino que es mandamiento, pero se le llama tradición. Y cuando se cumplieron los días observados, todos los 7 días de los panes ácimos, cuando regresaban, el niño Yeshua se quedó atrás en Jerusalén y José y su madre no se dieron cuenta. Lucas 2, 41 al 43. Noten el ejemplo primario, que es que Yeshua desde niño estaba observando la Pascua conforme al mandamiento. Sus padres también conforme al mandamiento. Es un ejemplo que Yeshua dejó de cómo se observaba. Algunos, sin embargo, miran 1 Corintios 11 y las palabras de Pablo y piensan que él nos dio autoridad de observar la Pascua o la Santa Cena en tiempo y manera diferente al mandamiento tradicional de la Escritura. Note cuidadosamente, Pablo escribió a los Corintios, porque yo recibí del maestro. Oiga lo que Pablo está diciendo. Yo recibí del maestro lo que también les enseñé.
que el maestro Yeshua, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Cuándo fue esa noche? El 14 de Abib. Y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de haber cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto siempre que la beban. Oigan la palabra que es, siempre que la beban en memoria de mí, porque siempre que coman este pan y beban esta copa, la muerte del maestro anuncian hasta que él venga. 1 Corintios 11, 23, 26. Algunas iglesias reclaman que, como Pablo dijo, siempre que comamos este pan o bebamos esta copa, los símbolos de la Pascua, eso significa que podemos hacerlo siempre que querramos. Y el texto ahí no está diciendo siempre que querramos o las veces que fuera necesario. No, ahí está diciendo cada vez que lo hagan. Ahí está diciendo. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto siempre que la beban en memoria de mí. Entonces, siempre que la beban, ¿qué significa? Ese siempre que la beban, ¿qué significa? Significa en el tiempo establecido por Yahweh. ¿Entienden eso, hermanos? En el tiempo establecido por Yahweh. ¿Cuándo? El 15, 14 al 15 de Nisan o Abib. No puede cambiar eso. Nadie tiene la autoridad de cambiar un mandamiento. Ni Pablo. Ni Pablo. Moisés no lo cambió. Yeshua no lo cambió. ¿Quién tomó la autoridad para cambiar ese día de la fiesta? Note, Pablo no dice que él estaba cambiando nada en cuanto a la Pascua y su observancia. Simplemente dijo que cuando la observásemos o observemos, debemos hacerlo en memoria del Mesías y su sacrificio hasta que él vuelva en gloria. Pablo está meramente reafirmando los hechos de que Yeshua le dio a dos de sus símbolos de la Pascua, el pan ácimo y el vino, un nuevo significado simbólico cuando participamos de ellos, lo cual sucede anualmente, cada año en la verdadera Pascua, el 15 de Nisan. Pablo no trató de cambiar nada en absoluto. Él simplemente está enseñando la verdad del nuevo énfasis que Yeshua le dio al pan y el vino que se toman en la cena normal anual de la Pascua. Eso es todo. No se puede interpretar otra cosa, porque el texto no dice todas las veces que sea necesario, como algunos enseñan. No, Pablo no ha dicho todas las veces que quieran o todas las veces que sea necesario o cuando se le ocurra. No lo dice. Es un error. Y Pablo finalmente defendía la ley. Pablo defendía la ley. Miren, la actitud de Pablo hacia la ley de Yahweh se revela en su libro a los romanos. Él escribió que la fe mesiánica, la fe en el Mesías, no anula la ley de Yahweh. Declaró, ¿anulamos entonces la ley por la fe? De ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. Romanos 3:31. Oiga bien, confirmamos la ley. Pablo, el apóstol a los gentiles, hablando de esta manera, tenemos que prestarle mucha atención a esta palabrita que él está diciendo en ese versículo 31. Pablo dice, anulamos entonces la ley por la fe. Para los que piensan que la fe sustituyó la ley,
De ninguna manera, en lo absoluto que no. Más bien confirmamos la ley. Algunos hoy día enseñan que las leyes de Yahweh son malas, perversas, una maldición, una carga. Parecen pensar que el Todopoderoso era un terrible y tiránico monstruo, tratante de esclavos. Sin embargo, Pablo sabía más que eso. Pablo no pensaba de esa manera. Él escribió lo siguiente. ¿Qué diremos entonces? ¿Que la ley es pecado? Note bien. ¿La ley es pecado? De ninguna manera. De hecho, yo no habría conocido lo que es pecado si no fuera por la ley, porque no sabría lo que es la codicia si la ley dijera no codiciar. Hermanos, aquí en Romanos 7:7 está de una manera contundente Pablo diciendo, cuidadito con pensar que yo estoy en contra de la ley. Cuidadito con pensar que yo estoy denigrando la ley. No, lo que Pablo sí enseñó en el libro Romano y en el libro de Gálatas, que son los dos libros más controversiales en cuanto a la ley, es que la ley no salva a nadie. La ley no salva, la ley no te lleva a la gloria, la ley lo que te hace vivir en santidad por el hecho de tú haber recibido la salvación por la sangre de Yeshua. Necesita entender la ley, necesita obedecer la ley, porque de lo contrario, la fe, la gracia no sirve para nada. El que rechaza la ley porque está en la gracia está en un terrible error. Se está tragando un cable de acero. Hermano, se está tragando un cable de acero porque la ley es lo que confirma que yo tengo al Espíritu Santo en mí. Si yo no obedezco la ley o no quiero saber de ella, ¿de qué gracia que estoy hablando? O sea que tengo ahora licencia para pecar por la gracia, echando a un lado, abandonando la ley de Dios en mi corazón. ¿Eso es lo que estoy tratando de decir? Si eso es lo que estoy tratando de decir, hay un tremendo problema en su vida. Hay un tremendo problema en su vida y necesita arreglarlo urgente, porque la escritura no se contradice a sí misma, la palabra de Dios no trae confusión. Pablo prosigue, así que, hermano, dice Pablo aquí, oiga bien, así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Santo, justo y bueno. Ese es el mandamiento. Romanos 7:12. No lo estoy diciendo yo, hermano. Lo está diciendo el apóstol Pablo. Él escribió que la ley de Yahweh es espiritual también en el versículo 14. Óigame, la ley es espiritual y que lo que es espiritual es eterno, según 2 Corintios 4:17 y 18. Aquí entonces encontramos la solución al problema que se ha hecho palpable durante siglos de los que creen que la ley y la gracia no concuerdan. La ley y la gracia van de la mano una de la otra, a diferencia de que la gracia es la que nos salva, la sangre de Yeshua, única y exclusivamente. Y si nosotros somos salvos por gracia, es para obedecer. No somos salvos por obedecer, sino para obedecer. No se lo olviden nunca eso. Somos salvos para obedecer. No somos salvos por obedecer. Pero si no obedezco, si no guardo los mandamientos, doy evidencia de que no soy salvo, de que no he conocido a Yeshua. Ese es simple. Esa es la ecuación. Y eso nos ayuda a poder tener una vida más centrada, una vida más estable en el Mesías y poder tratar de agradarle con todo el corazón. Y ahí terminamos. Ahí damos fin a este tema de hoy, porque seguiremos estudiando la Torá, pero lo vamos a dejar hasta ahí.
Si tienen preguntas, las pueden hacer ahora. Tenemos unos minutos para responder. Gracias, Dama Todopoderoso, por cada uno de ustedes y los que están conectados y los que van a ver este estudio por YouTube y Facebook, que compartan con los demás para que puedan aprender sobre este tema que será de mucha edificación. Yahweh le bendiga ricamente a cada uno y shalom.